Dios les bendiga, amados hermanos, en este día. Los saludamos con el amor del Señor y anhelamos que su fe esté en el Señor, confiando totalmente en Él, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. La palabra dice que iba a haber tiempos cada vez más difíciles o peligrosos. Dios los llama peligrosos para nuestra confianza en Dios, porque muchas veces cuando vemos situaciones que no comprendemos, tendemos naturalmente a empezar a querer confiar en nuestros sentidos naturales. Recuerde una cosa, que nosotros no vivimos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que sentimos. Dios nos dio otra manera de vivir y es a través de la fe. Nosotros debemos o debiéramos responder ante toda circunstancia que vivimos a través de confiar en Dios. Recuérdese que Dios tiene unos atributos que lo hacen único y que en esos atributos nosotros confiamos. Note, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Entonces, lo que más necesitamos exactamente es confiar que Dios está con nosotros donde quiera que estamos. Y también, si Dios está ahí con nosotros, también tiene otro atributo que es Él es omnipotente. ¿Qué necesitamos cuando estamos confrontando una situación que no podemos resolver nosotros? Necesitamos a Dios y necesitamos que sea todopoderoso, porque Él es el único que puede auxiliarnos y controlar la situación que estamos viviendo. Y tercero, tiene el otro atributo, que Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Así que por esas cualidades no podemos nosotros confiar en nosotros como personas, en nuestras capacidades, porque son limitadas. Y así como nosotros somos limitados, así también lo es cada ser humano. Así que los seres humanos no reúnen las cualidades para ser confiables como si fueran Dios. Por eso en Jeremías la palabra del Señor dice, hay una escritura que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque ningún ser humano es Dios ni será Dios. ¿Respetamos las cualidades, las capacidades de las personas? Claro que sí. Las admiramos incluso, los regalos, porque son dones que Dios da a las personas, pero nunca un ser humano será Dios. Recuérdese que Dios es eterno, un ser humano no es eterno en este cuerpo, y por eso no reúne un ser humano las capacidades o cualidades para ser un ser confiable. Así que en esta mañana le quiero hablar de nosotros como creyentes. Debemos tener una confianza en Dios. Y cuando empezamos nuestra relación con el Señor, también tiene un principio y tiene un final mientras estamos en el cuerpo. Así que el día que nosotros recibimos a Jesús, ahí empezó nuestra relación con Dios, ahí empezó nuestro nacimiento, nuevo nacimiento, la Biblia lo llama nuevo nacimiento. Y en el día de hoy quiero hablarle específicamente del proceso que lleva un creyente cuando recibe a Jesucristo como su Salvador. Y la razón por la cual quiero hablar de esto es porque quisiera que vea lo que nosotros como creyentes debemos tener en visión para nuestra vida personal. Debe haber un crecimiento en nuestra vida en Jesucristo. Y el Señor lo llama a la verdadera grandeza delante de Dios. ¿Cuál es la verdadera grandeza delante de Dios? Bueno, en la vida espiritual, porque es una vida que iniciamos cuando recibimos a Jesús, debe haber un desarrollo, y ese desarrollo es un proceso que inicia, número uno, con el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Cuando uno recibe a Jesús como su Salvador,
por primera vez, ahí es cuando nuestro espíritu Dios perdona nuestros pecados y le da vida a nuestro espíritu a través de Jesucristo. ¿Cuál es el siguiente? Lo que necesita después que una persona ha recibido a Jesucristo. Necesita, como un bebé, alimentarse con la leche espiritual. ¿Y cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento a nuestro espíritu. Así que si cuando nacimos, eso nos da, debemos entender que necesitamos alimentar a nuestro espíritu. Y recuerde que el único alimento que nutre a nuestro espíritu es la palabra de Dios. Si una persona, un niño, físicamente cuando nace no se le da leche, lo primero que le acontece es una desnutrición. Y esta vida puede llegar a morir si no se le da el alimento que necesita. Y esto es lo que pasa en muchas personas que aceptan a Jesús como su Salvador, pero no se alimentan con la palabra. Y por eso mueren muchos o no se nota la vida de Jesucristo en sus personas, porque a través de conocer la palabra de Dios es que Jesús va manifestándose en la vida de la persona por el conocimiento que esta gente va recibiendo. En Mateo capítulo 4 y el verso 4, cuando el enemigo tentó a Jesús, el diablo le dijo, después de que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, le dijo, si eres el Hijo de Dios, transforma las piedras en pan y come. ¿Por qué tienes que estar pasando hambre? El diablo le hablaba de un hambre física. Jesús, cierto, su cuerpo estaba debilitado, pero en su espíritu, Jesús estuvo en comunión los 40 días. Toda su vida había estado en comunión con el Padre a través del Espíritu Santo y su palabra. Así que Jesús se veía débil en su cuerpo, pero su espíritu estaba fuerte y vemos cómo responde. Cuando el enemigo lo ataca, Jesús no respondió con sus sentidos naturales, como cuando el diablo le dice, mira, estás muy flaco, te puedes morir, te puedes enfermar, debes de comer físicamente. Y Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted puede notar aquí cómo el Señor responde, cierto, físicamente necesitaba el alimento físico, pero no es el alimento físico lo que sostiene todo nuestro ser. Lo que sostiene a nuestro espíritu y a nuestra alma es la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Así que si usted ha nacido de nuevo, debe o necesita alimentarse con la palabra de Dios. Tercero, si ha nacido, ahora se alimenta con la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? Para que conozca la voluntad de Dios. Cuando usted ya conoce la voluntad de Dios, toda la palabra que está escrita, usted va a conocer la voluntad de Dios. Y cuando conoce la voluntad de Dios, ahora usted puede decidir entre obedecer o no obedecer a Dios. Mientras la persona no conoce la voluntad de Dios, casi la mayoría del tiempo la persona hace lo que quiere, no lo que dice Dios. Y no a veces porque la persona quiera ser desobediente, lo que es que ignora la voluntad de Dios. Y por ignorar la voluntad de Dios, la persona obviamente recibe daños por su ignorancia, porque hace cosas en las que la misma persona se mete en situaciones que Dios no le dice en su palabra que no haga. Y por eso muchas personas que reciben a Jesús se meten en, ¿cómo digo? Voy a usar esta palabra, terrenos peligrosos o situaciones en la vida diaria en la que exponen su seguridad por no conocer la voluntad de Dios. Cuando una persona conoce la voluntad de Dios, ahora tiene la oportunidad de llegar a ser un discípulo. Un discípulo es alguien que aprende de su maestro y nuestro maestro es Jesucristo.
Y cuando ya está ahí en esa posición, también tiene la oportunidad la persona de entre decidir ser un discípulo o no serlo. Pero es bonito cuando la persona entiende estas cosas. Cuando ya es discípulo o decide ser discípulo, entonces empieza a poner en servicio su cuerpo para servir a otros. Ese servicio que hace, lo hace por el conocimiento que tiene de Dios y que va recibiendo a través de la palabra, para que al final de su vida física, por las acciones que la persona ha hecho, entonces Dios le promete que recibirá la corona de justicia. Esa corona de justicia son los actos que la persona creyente hace en obediencia a la palabra de Dios. Los actos de justicia son actos que emanan de lo que dice Dios en su palabra. Por eso es tan importante conocer la palabra para poder reaccionar o actuar con el conocimiento y hacer obras que le agradan al Señor. Ok, ahora en el segundo paso, que ya vimos que cuando la persona inicia su vida espiritual tiene que pasar todo ese proceso. Pero en el punto 2, ¿cuál es la verdadera razón por la que Dios nos dio el cuerpo? Es una pregunta, ¿cuál es la verdadera razón por la que Dios nos dio el cuerpo? La respuesta es, nosotros recibimos de Dios el cuerpo físico para hacer la voluntad de Dios. No podemos obedecer a Dios, si no, me refiero físicamente, si no tuviéramos un cuerpo. El ejemplo lo tenemos en la vida de Jesús. En Hebreos capítulo 10, del verso 5 al 7, quiero leérselo. La palabra nos dice que el Señor Jesús le dijo al Padre, cuando el Padre dijo, ¿quién irá por nosotros? Y Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Eso ve cómo el Señor, porque para esto me has preparado un cuerpo. Entonces, ¿cómo se puede hacer la voluntad de Dios? Solamente mientras estamos en el cuerpo. Fuera del cuerpo, la persona ya no puede hacer acciones, ya no puede hacer, como digo, físicamente levantar cosas de estas físicas, entonces ya no puede servir, no puede hacer eso, porque el cuerpo ya, si ya la persona murió, ya no puede hacer esas acciones y ya no puede estar entre los que están vivos en un cuerpo físico. Hebreos capítulo 10, el verso 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Usted ve, Dios le preparó un cuerpo a Jesús para venir a hacer su voluntad. Entonces usted se preguntará quizás, ¿qué es lo que debo hacer mientras estoy en el cuerpo? Tiene o debe hacer la voluntad, o debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Leyendo su palabra. Y cuando conozca la voluntad de Dios, ¿qué debo hacer? Hacer lo que dice Dios en su palabra. Y cuando hago la voluntad de Dios, como está escrito, me convierto en un discípulo del Señor. Y cuando soy un discípulo del Señor, entonces me ocupo de las obras que Dios me dice que haga a otros. Y entonces, cuando hago eso, voy a recibir, cuando el Señor dice en su palabra que cuando dejamos el cuerpo y cuando venga el tiempo de implantar su reino, el Señor Jesús, entonces recibiremos la corona de justicia. Porque solo así puede usted llegar a ser coronado, si llega a entender todo el proceso que debe tener en su vida. Entonces, ahora ya vimos que el cuerpo es para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, vemos que la vida espiritual es una carrera que tiene un principio y un final, y debemos imitar a Jesús en cada etapa que estamos viviendo, sin perder de vista la meta final,
que es poner al servicio nuestro cuerpo aún en las dificultades, y así llegar a sentarnos con Cristo a la diestra de Dios. Quiero leerle Hebreos capítulo 12 y el verso 1 y 2. A veces el creyente piensa, o la gente piensa, que la vida espiritual con Jesús como que no tendría que tener situaciones complicadas en la vida, como que Dios nos pusiera en una jaula en la que nos provee de todo y que no pasamos por cosas. No, Dios permite que pasen cosas. Y mientras estamos en el cuerpo, el Señor dijo que tendremos aflicciones. Pero ¿qué debemos hacer? Confiar, dijo, confía en mí porque yo he vencido al mundo. Entonces es ahí cuando ejercitamos nuestra fe. Le leo Hebreos 12:1, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted puede ver, es una carrera. Y tenemos que ir decidiendo entre Cristo y cuando el enemigo nos ataca o nos seduce o nos tienta que hagamos algo malo, tenemos que rechazar eso y seguir caminando con Jesús en la vida. Luego dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué Dios glorifica a Jesús así? La razón es que Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Y toda vida, toda persona que se somete y hace la voluntad de Dios, Dios los levanta. Y esto es lo que Dios quiere hacer con cada ser humano, no con algunos, pero con todos. Por eso es que nos da la palabra, está disponible. Si usted quiere llegar a ser un hijo de Dios, que de Dios use y levante, debe conocer la palabra y leerla y llegar a hacer todo ese proceso que le estoy diciendo. Luego, entonces cuando la persona ya conoce la voluntad, puede ahora convertirse en un discípulo. Todo discípulo de Cristo debe entender, al igual que el apóstol Pablo, que la vida mientras tenemos el cuerpo debemos ponerlo en servidumbre para recibir la corona incorruptible por servir a los santos. Quiero leerle en 1 Corintios capítulo 9 y el verso 22, porque es algo que debemos saber para poder usar el cuerpo como es debido. 1 Corintios 9, el verso 22. Permítame, por favor, dice esto. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, los que compiten en los maratones o esas cosas, se preparan para ganar esa competencia. Dijo, para que reciban un reconocimiento de un metal o cosas así. Pero nosotros nos preparamos para recibir una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, a ver qué sale. Uno no puede darse, ¿cómo digo? Pero lo hacemos a veces por ignorar, pero no debiéramos, a ver qué sale. No, es como ponerse frente a un abismo y pensar o querer que haya tierra sólida cuando no hay nada de aquello que nosotros esperamos. Es como una locura decir a ver qué sale o ahí se va. No. ¿Cómo aceptar algo así? La palabra dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no a ver qué sale. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo o enseñar a otros, yo mismo venga a ser eliminado. No podemos, hermanos y hermanas, dejar que las cosas pasen como digo, al ahí se va. Tenemos que saber que estamos haciendo la voluntad de Dios para que lo que esperamos que pase, pase. Y es lo que el Señor quiere. Así que la visión de todo discípulo o siervo del Señor debe ser acabar su carrera. ¿Qué o cuáles son las obras en las que debe ocuparse? Nosotros, nadie de nosotros sabemos qué obras vamos a hacer, cómo se llama, de día en día, exactamente todas, no las conocemos. Podemos planear, bueno, dentro de 4 días voy a hacer tal cosa, pero no sabemos a detalle todas las acciones que vamos a hacer durante el día, durante la semana, los meses. Podemos planear algo que vamos a hacer dentro de un año, pero si Dios quiere, pero no sabemos todos los pequeñas acciones que vamos a hacer mientras, si Dios quiere, que lleguemos a ese tiempo. Entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? Dios, al vernos dado un cuerpo, también nos preparó de antemano las obras en las que nosotros debemos ocuparnos. Yo no conozco las obras que Dios me preparó antes de darme el cuerpo. Pero en Efesios capítulo 2 y el verso 10 dice eso, que Dios nos preparó las obras desde antes de la fundación del mundo, para que cuando estuviéramos el cuerpo nos ocupáramos de ellas. Eso es muy importante que lo entienda, para no decir, a ver qué sale, o ahí se va. No, tenemos unas obras que terminar, que hacer, porque Dios nos las preparó para nosotros mientras estamos en el cuerpo. Por eso el Señor Jesús en Apocalipsis dice, mira bien que nadie tome tu corona. Por ejemplo, si Dios le encarga una tarea y le da la oportunidad de hacerla, y de repente la persona sin visión puede decir, no, yo ¿por qué voy a hacer eso? Y no se ocupa de hacer lo que Dios le pone delante. Y como no lo hizo esa persona, alguien más va a venir y hacer esa obra. Recuerde que cada obra va a ser recompensada. Jesús dijo, he aquí que yo vengo para recompensar a cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces, mientras usted está en el cuerpo, usted tiene que ocupar su cuerpo, como el apóstol Pablo, en el servicio. Haga las obras que Dios le dice en la palabra de Dios para que sea recompensado en el tiempo que el Señor venga a implantar su reino. Así que, hermanos y hermanas, por favor, que el Señor nos dé luz para que no dejemos las obras que Dios nos ha preparado a nosotros para que otro las haga, porque el Señor dijo que en aquel tiempo, mira bien que nadie tome tu corona. ¿Qué significa eso? Si Dios nos preparó una obra para nosotros y nosotros sin visión la dejamos a un lado, ¿sabe? Esa obra era para usted y la recompensa de esa obra no va a estar en su cabeza, sino en la cabeza de otro. Y eso no es bueno, porque por ahorita puede decir la persona, eso no me importa. No deberíamos ser tan insensatos hablando así. Deberíamos decir, Señor, perdóneme y ayúdeme, deme una alma obediente para poder servirlo y servir al prójimo. Ahora, note esto. Después, entonces, cómo el apóstol Pablo puso su cuerpo en servicio, cómo sirvió. En Hechos 20:20 dice que Pablo todo lo que hizo, dice que se ocupó de hacerlo con gozo, todo el trabajo que el Señor le mandó a hacer. ¿Por qué? Porque él entendió que su recompensa era hacer las obras que Dios le había preparado. Ahora, note, todo discípulo debe, como siervo del Señor, pelear la buena batalla, que es acabar las obras que Dios le ha mandado y mantener la fe siempre a fin de que se gradúe en la vida terrenal con honores y reciba la corona de justicia de parte de Cristo. Le voy a leer 2 de Timoteo capítulo 4 y el verso 5 y
8, permítame tantito, 2 Corintios capítulo 4, el verso 5 al 8. Dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es lo que dice aquí. Voy a ir a 2 de Timoteo, ahora por favor tantito, el capítulo 4 y el verso 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ve, él está reconociendo que el hombre había ocupado su vida, su tiempo, estando en su cuerpo para hacer la obra de Dios. Y él sabía que estaba terminando, que era tiempo de partir, de irse. Y mientras estuvo en su cuerpo, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ve, tenemos que hacer las obras, pero de repente como que vemos que como que no se ve una solución, como que se ve que todo está oscuro. Aún así, nosotros debemos seguir haciendo las obras, puesto que está siendo probada nuestra confianza en Dios. Si las cosas todas se ven con nuestros sentidos naturales bien, nosotros nos alegramos de eso y nos da gusto. Pero Dios prueba la fe, deja que pasen cosas que no comprendemos. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Seguir haciendo las obras que Dios nos ha preparado, confiando que Dios está con nosotros y que Él va a recompensarnos. El verso 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ve, usted tiene una corona de parte de Dios, pero ¿cómo la va a obtener o cómo la está obteniendo? Por las obras que usted hace mientras está en su cuerpo. Y las puede hacer porque tiene conocimiento de la voluntad de Dios, y cuando las obedece, usted está formando su corona para que el día que el Señor venga, Dios le dé su corona y su recompensa, no solo a usted, pero a todos aquellos que aman la venida del Señor. Así que Dios, antes de darnos un cuerpo, recuérdese esto: Dios nos preparó obras en las que deberíamos andar. Por favor, que no se le olvide esto de día en día. Por ejemplo, si usted es papá, bueno, tiene que ser un proveedor, no solo de lo material, pero también debería ser alguien que conoce la palabra de Dios para que les dé la información que necesitan a su esposa y a sus hijos de lo que es la palabra de Dios. Ese es un padre que es su deber traer el conocimiento de Dios a su familia, guiarlos a Dios. Cuando usted guía a su familia a Dios, usted está haciendo un buen trabajo. Y no solo en lo espiritual, pero también en lo material. Tiene que traer la provisión que necesita su familia. Hay muchas tareas que Dios le da al hombre. La mujer, la esposa, debe atender la necesidad de su hogar, de su esposo, de sus hijos. Es un equipo, y cada persona en la familia tiene obras preparadas por Dios. Si es un hijo de familia, su deber es, bueno, si está en la edad de estudiar, bueno, su deber es estudiar, y dice la palabra que obedecer a sus padres. En realidad, el hijo tiene que aprender a obedecer todas las autoridades, para que le vaya bien en su vida. Así que Dios tiene obras específicas para cada edad, y cada uno debe conocerlas. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, para que entonces las personas ocupen su cuerpo en las obras que Dios les ha preparado a cada uno de acuerdo a su edad. Ahora, una pregunta: ¿cuáles son entonces las obras en las que yo debo andar? En Tito capítulo 3 dice esto, por favor, en el verso 1, me hago una pregunta. Entonces, ¿cómo voy a conocer las obras que Dios me preparó?
Dios nos las revela a través de cada una de las autoridades que están sobre nosotros en los diferentes lugares en que nos encontramos. Por tanto, concluimos que todas las obras de justicia las recibiremos de nuestras autoridades, sea en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la iglesia, en la tienda, en la calle, en cualquier lugar. Siempre va a encontrar autoridad y nosotros debemos estar atentos para someternos a cada una de ellas en lo que nos están guiando. Pero usted puede decir, pero son autoridades injustas. En lo que mientras la persona tiene la autoridad es de Dios, aunque por ignorancia muchos usan la autoridad no como debe. Sin embargo, en lo que nos piden que hagamos, y si son cosas que no ofenden a otros, debemos someterlos. Si son acciones buenas, debemos respetar la autoridad. Solo si nos mandaran a hacer un mal, como ve y golpea a fulano, eso no se debe hacer porque no se debe, porque es algo malo y Dios nunca nos va a mandar a hacer algo malo. Dios siempre nos manda que hagamos actos de justicia, no que hagamos la maldad. Así que Tito 3:1 dice esto para nosotros: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Ve? Que estén disponibles cuando la autoridad le dice algo en la casa, en el trabajo, en cualquier lugar que esté. Si una autoridad le dice, por favor, podrías hacer, aunque no te diga por favor, pero si te manda a hacer un acto de justicia, recuerda que Dios usa las autoridades para decirte qué hacer. En ese momento que estás tocando la autoridad, tú no sabías qué hacer, pero Dios usa esa vida para darte dirección de qué hacer con tu cuerpo mientras estás en ese lugar. Porque Dios lo sabe todo. Recuerda que Él es omnisciente y Él sabe lo que necesitamos. Él nos conecta, nos pone circunstancias en las que estamos con otras personas y Él nos da, no somos conscientes de que en ese momento van a pasar cosas que Dios nos preparó desde antes de la fundación del mundo y que debemos hacerlas ahora que estamos en el cuerpo. Para eso tenemos que estar atentos. Cada vez que estamos con la autoridad tenemos que estar disponibles, dispuestos a obedecer para hacer esos actos de justicia. Cuando estamos así es muy bonito cuando entiendes, porque tu ser se dispone para hacer la voluntad de Dios. Es muy bonito. Quiero decirte que eso trae un gozo maravilloso. Y la verdad, ahí empieza nuestra felicidad, empezamos a ser felices. Ahora, así que esas son las obras de justicia que Dios quiere que nos ocupemos. Las autoridades en cualquier lugar nos dan la información que necesitamos para hacer los actos de justicia. La palabra de Dios nos enseña aquí que debemos someternos y obedecer a las autoridades para hacer esos actos de justicia, pero hay otros actos que Dios los llama actos de misericordia. Esas obras de misericordia son nacidas del corazón de Dios. Es algo como que Dios quiere que seamos misericordiosos. Y esas obras de misericordia, Dios las pone por las necesidades de otros. Cuando vemos gente con necesidades, a veces de cualquier tipo, puede ser de alimento, de vestido, de cosas así, o sus cuerpos que están tal vez enfermos o en la cárcel, Dios nos manda en su palabra que hagamos algo. Y todas esas obras que no nos dice la autoridad que tengamos que hacer eso, sino el necesitado ante nosotros cuando tenemos una necesidad y sentimos adentro en nuestro corazón como dolor, compasión de eso, Dios nos está diciendo, esta es la persona a quien quiero que hagas misericordia. ¿Qué es eso? Posiblemente esté pasando la persona necesitada por
un error de su vida, que haya hecho algo malo y toda la cosa. Pero si sentimos en nuestro corazón compasión, lo que debemos hacer es un acto de misericordia. ¿Cómo es? Bueno, si tiene necesidad de alimento, debemos darle el alimento si tenemos la oportunidad. Si tiene necesidad de la ropa, bueno, si tenemos la ropa, debemos compartir con ellos. Esos son los actos de misericordia en los que Dios quiere que nos ocupemos, porque Dios dice que hagamos eso. Ahora, ¿a quiénes Dios nos dice que hagamos misericordia? La palabra nos enseña que con las viudas, porque el esposo de las viudas es el Señor. ¿Y cómo es que cuida Dios a las viudas o a las madres solteras? Las cuida Dios a través de aquellas personas que han creído en Él y que tienen entendimiento que Dios les preparó un cuerpo para hacer esas obras que Dios quiere. Dios cuida a esas personas por medio de los que son sensibles a Dios y ven una necesidad de una persona, una viuda o a veces madres solteras que no tienen esposo con ellas y tienen necesidad de ellas y sus hijos. Entonces, y nosotros sentimos en el corazón hacer algo por ellos. Esas son las obras de misericordia que Dios quiere que hagamos. Con el enfermo, con el que está en la cárcel, con todos ellos, Dios nos permite actos de misericordia. Eso es muy bonito. En Apocalipsis capítulo 19, el verso 7 y 8, dice, y la esposa. ¿Quién es la esposa? La esposa es usted, el que ha creído en Jesucristo, el que ha crecido en el conocimiento de Dios, el que ha aprendido qué hacer con cuando Dios le da la información, que su cuerpo lo debe poner en obediencia a la palabra, y entonces su cuerpo solo puede hacer obras de justicia, obras rectas u obras de misericordia. Ahora, ¿qué son las obras de justicia y qué son las obras de misericordia? Son los vestidos. Cuando usted hace una obra de justicia, usted realmente se está vistiendo de Jesús. Usted va a estar en la fiesta con Jesús. Nadie puede ir a una boda si no tiene vestido de boda. La palabra en Apocalipsis dice eso, que nuestras acciones justas y de misericordia son nuestros vestidos de boda. Entonces, una mujer correctamente se une a su pareja cuando son o debieran ser gente madura, entendidas, responsables. Entonces, en Cristo Jesús, a la persona que se va o que se casa, que se une con Jesús, la gente piensa que va a ser en el cielo. No, eso sucede ahora. Cada vez que usted lee la palabra y se somete a ella, usted se está casando. Quiere decir, se está uniendo, se está sometiendo a Jesucristo. Y cuando usted se somete, hace los actos que Jesucristo le manda en su palabra, y entonces usted se torna en la ayuda de Jesucristo. Usted empieza a hacer obras que Jesucristo nos manda que le hagamos a esa otra persona. Y entonces se convierte usted en la ayuda, en la esposa de Jesucristo. Eso es así como se hace la esposa o se forma la esposa. ¿Cómo le ayuda nosotros, los creyentes que amamos a Jesús? ¿Cómo ayudamos a Jesús? Bueno, le ayudamos cuando nos sometemos y obedecemos lo que Él nos manda, le estamos ayudando a Cristo. Y cuando le estamos sirviendo a otros, en verdad nos estamos transformando en la esposa del Cordero. La esposa del Cordero no es como se conoce en una pareja, solamente es un sometimiento a obediencia a lo que el Señor nos manda. Eso es lo que es esposa. Le ayudamos a Jesús. Dijo, por cuanto le diste de comer, a mí me lo hiciste. Por cuanto le diste un vaso de agua, a mí me lo diste. Por cuanto visitaste a uno en la cárcel, a mí me visitaste. Cuando estuve enfermo y viniste a mí viniste. Ve, cuando nosotros empezamos a poner nuestro cuerpo en servidumbre, verdaderamente
empezamos a ser felices aquí en la tierra. La gente piensa que teniendo cosas materiales será feliz. Hay muchos millonarios que se suicidan. No es cierto que eso da la plenitud de la felicidad. No es verdad. La verdadera felicidad está cuando todo tu ser se somete a la voluntad de Dios. Y detrás de cada obra de justicia, siempre, escucha bien y apréndete esto, siempre que hacemos una obra de misericordia o de justicia, siempre atrás de esa acción recibimos gozo y paz. Recibimos aquí en la tierra, mientras estamos en el cuerpo, después de haber hecho la acción, recibimos gozo, el gozo de haber hecho un acto justo, y tenemos la paz de Dios en nosotros. Así que, hermanos amados, ocupa tu cuerpo y crece en el Señor. La palabra dice en Corintios, dice que no dejemos de hacer el bien a los hermanos. En Hebreos también lo dice, de ayudarnos los unos a los otros, porque de esos sacrificios se agrada Dios. Y concluyo diciendo lo que el Señor Jesús dijo en Marcos, dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si ahora estás en Cristo, recuerda que Dios usó a alguien para que ahora tú tengas esa fe que tienes. Gracias a Dios por la vida de hombres y mujeres que se han sometido a Jesucristo, y que por medio de otros que han sometido su vida a Jesucristo hemos recibido la vida que tenemos en Cristo, y así también nosotros tenemos que dar nuestra vida en servicio de otros para que también conozcan a Jesucristo. Que Dios te bendiga y que el Señor esté contigo en todo lo que haces cada día. En el nombre de Jesús. Amén.